En este nuevo tema de movimiento relativo, tenemos tres métodos para resolver los problemas. Contamos con el método analítico vectorial, con el método por triángulos de velocidad y con el método gráfico. Entonces, en este caso sencillo, vamos a ejemplificar las bases de cada uno de esos métodos. Para ello utilizaré el ejercicio 223 del capítulo 12 del Giveler, el cual dice que dos botes salen de la orilla de la playa al mismo tiempo y viajan en las direcciones mostradas. Si la velocidad de A es 10 metros por segundo y la velocidad de B es de 15 metros por segundo, determine la velocidad del bote A con respecto al bote B. ¿Cuánto tiempo después de dejar la orilla los botes estarán separados una distancia de 600 metros? Entonces, a modo de ítem A, vamos a calcular la velocidad relativa de A con respecto de B. Utilizaremos primero el método analítico. La base de esta estrategia consiste en calcular la velocidad relativa de A con respecto a B como la diferencia vectorial entre la velocidad de A y la velocidad de B. Para ello tenemos que descomponer cada uno de los vectores. Veamos que el bote A tiene una componente horizontal hacia la izquierda, es decir, en la dirección negativa, y tiene una componente vertical hacia arriba en la dirección positiva. Por otra parte, tenemos acá un ángulo de 30 grados. Entonces, si extraemos el triángulo formado, tendría un ángulo horizontal de 60 grados. Entonces, para expresar las componentes, lo podemos hacer en términos del ángulo de 30 o en términos del ángulo de 60. Con el de 60 nos quedaría un negativo porque va para la izquierda, la magnitud de 10 coseno de 60 en I, y en J va positivo, entonces sería 10 sen de 60 en J. Metros por segundo. Por su parte, la velocidad VB tiene dos componentes que son positivas, pues el barco viaja hacia la derecha y hacia arriba. Entonces sería 15 coseno de 45 en I más 15 seno de 45 en J, metros por segundo. La velocidad relativa la escribimos como la diferencia de los dos vectores, todo VA menos todo VB, y operamos entre componentes, componente I con componente I, componente J con componente J. Entonces la velocidad relativa de A con respecto a B nos daría menos 10 cos de 60 menos 15 cos de 45. Eso como resultado nos da menos 15,61 en I. Y en J sería 10 seno de 60 menos 15 seno de 45, lo que da como resultado menos 1,94 en J metros por segundo. Ya con esa información calculamos la magnitud del vector VAB, la cual sería elevar al cuadrado ambas componentes y colocarlas con raíz. Eso nos da como resultado 15,73 metros por segundo. Ahora corresponde calcular la dirección del vector. Vea que si tenemos el eje X en metros por segundo y el eje Y en metros por segundo, la componente horizontal es menos 15,61 y la componente vertical es menos 1,94. Si trazamos el vector de esos puntos, obtenemos el ángulo θ que necesitaremos, es este de acá. Vean que simplemente es la tangente inversa de la componente Y, la componente opuesta al ángulo, 1,94 en valor absoluto, entre la componente X, 15,61 en valor absoluto. Eso nos da 7,1 grados. La respuesta la podemos expresar de la siguiente manera. La velocidad relativa de A con respecto a B tiene una magnitud de 15,73 metros por segundo y una dirección de 7,1 grados con respecto a la horizontal negativa. Otra forma correcta de expresar la respuesta es en términos del ángulo alfa. Vean que ese ángulo alfa sería equivalente a 180 más 7,1 grados, lo que da 187,1 grados. Por lo tanto, la velocidad
de A con respecto de B puede expresarse como 1573 metros por segundo a una dirección de 187,1 grados con respecto al eje X positivo. Ambas nomenclaturas son correctas. Hasta aquí el ítem A está resuelto, pero vamos a trabajar con el método de triángulo de velocidades para que se familiaricen con ello. En este método, primero vamos a dibujar el vector A, el cual tiene una dirección de 30 grados con respecto a la vertical y una magnitud de 10. Desde el mismo punto de origen, trazaremos el vector B, el cual tiene un ángulo de 45 con respecto a la horizontal y una magnitud de 15. Luego vamos a trazar el vector VAB, el cual será saliendo de la punta de B hasta la punta del vector A. Entonces vean, tenemos el vector VA con respecto a B, el vector VA y el vector VB. Establecemos el ángulo entre el vector VA y el vector VB, la cual que por geometría es de 75 grados. Listo el triángulo de velocidades. Entonces vean qué sencillo. Necesitamos conocer la velocidad relativa de A con respecto a B y tenemos del triángulo la siguiente información. Conocemos el valor de un cateto, el cual es 10, el valor de otro cateto, que es 15, y el ángulo entre ellos. Entonces, para calcular la magnitud de la velocidad, vamos a utilizar ley de cosenos, la cual establece que el cateto desconocido del triángulo es equivalente al primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado menos 2 veces el primer cateto por el segundo cateto por el coseno entre el primer cateto y el segundo cateto, todo entre raíz cuadrada. Sustituimos la velocidad de A con respecto a B, sería equivalente a 10 a la 2 más 15 a la 2 menos 2 por 10 por 15 por el coseno de 75, raíz cuadrada. Eso como resultado nos da 15,73 metros por segundo. Finalmente, para calcular la dirección es muy sencillo. Primero voy a considerar un ángulo alfa acá en el triángulo. Entonces aplicaré ley de senos. Recordemos que esta ley nos dice el seno del ángulo desconocido, o sea, seno del alfa, dividido entre el cateto opuesto, en este caso 10. Tiene que ser equivalente al seno de un ángulo conocido, o sea 75, dividido entre la componente opuesta a ese ángulo, es decir 1573. Si despejamos el alfa, sería el seno a la menos 1 de 10 dividido entre 1573, porque el 10 estaba dividiendo, pasa a multiplicar, por el seno de 75. Eso como resultado nos da 37,9 grados. Entonces vean lo que puedo hacer con geometría. Voy a trazar una horizontal acá en ese punto de B. El ángulo que nosotros necesitamos calcular para la dirección es este ángulo zeta. Y voy a considerar este otro triángulo que se forma, el cual tiene un ángulo de 45 acá. Observen que desde el eje horizontal hasta el eje vertical tienen que haber 90 grados. Entonces, desde este punto hasta acá tenemos 90. Entonces, el ángulo zeta lo podremos calcular sustrayendo a todo este 90 estos dos ángulos. Primero el que ya obtuvimos acá, que era el ángulo alfa, y luego este otro de 45 por acá. Por lo tanto, el ángulo zeta sería 90 grados menos el ángulo alfa, el cual nos dio 37,9 grados, menos este otro ángulo de acá de 45. Zeta nos da 7,1 grados, lo que genera una respuesta equivalente al método analítico que utilizamos en el inicio, 15,73 metros por segundo con una dirección de 7,1 grados por debajo de la horizontal negativa.
Listo el método de triángulos de velocidad. Hasta ese punto, ese triángulo no era necesario que lo hicieran a escala. Ojalá lo mejor posible que se pudiera, pero no era necesario a escala porque estábamos utilizando ley de cosenos y ley de senos. Sin embargo, para el método gráfico, sí necesitamos que el triángulo de velocidad sea completamente a escala. Entonces, si nos valemos de un programa como AutoCAD o SolidWorks, podemos obtener inmediatamente la medida de la velocidad relativa simplemente con la medición de la cota de su longitud, ¿lo ven? 1573. Y si buscamos el ángulo con la horizontal, 7,1 grados. Por lo tanto, para el método gráfico será fundamental poner a prueba las habilidades de dibujo técnico para realizar los trazos a escala, pues ustedes tendrán que dibujar en papel. Sin embargo, si tienen el chance de utilizar un software, pueden hacerlo y obtener muy fácilmente los resultados. Ya podemos pasar al ítem B. La segunda pregunta del problema es que cuánto tiempo después de dejar la orilla los botes estarán separados una distancia de 600 metros. Entonces vean las implicaciones que tiene eso. El bote A es un bote que está viajando en movimiento rectilíneo uniforme, pues va con aceleración nula. E igualmente el bote B. Entonces, si el bote A y el bote B son cuerpos o partículas que están en MRU, asimismo, la velocidad de A con respecto a B tendrá que ser un valor constante, es decir, la distancia relativa que los separa aumenta linealmente. Entonces vean lo que yo puedo hacer del movimiento rectilíneo uniforme. La única ecuación que conocemos es que la posición final, en este caso de A con respecto a B, es igual a la posición inicial de A con respecto a B, más la velocidad de A respecto a B por el tiempo. Recordemos que ambos botes partieron desde la orilla en el mismo punto que era el origen, lo cual podemos establecer como una posición relativa entre ellos de 0, porque comenzaron en el mismo punto. Si despejamos el tiempo, obtenemos la posición relativa dividida entre la velocidad relativa. La posición relativa final es de 600 metros y la velocidad es de 1573 metros por segundo. Eso nos da como resultado un tiempo de 38,1 segundos. Y con este resultado el ejercicio está resuelto. No olviden trabajar lo más ordenada posible cuidando la caligrafía y la limpieza de los trazos. Es fundamental para un buen desarrollo del ejercicio. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y dudas y estar pendientes a la siguiente clase de movimiento relativo. Gracias por su atención.